que Andalucía está necesitada de un plan de accesibilidad a explotaciones agrarias porque las infraestructuras no son óptimas y ahí se pierden recursos y se pierden puestos de trabajo y se pierde productividad. La Junta de Andalucía en su momento habló de un montante de 118 millones de euros, 23 millones de euros para el 2011 y 94 millones de euros para el 2012, repartidos en las 8 provincias. Repartos tan dispares como los 6 millones y medio de Cádiz, los 24 millones y medio de Granada, o como bien ha dicho mi compañero Jota, los 15 millones de euros, 15,5 millones de euros de Málaga o los 15 de Sevilla, en total 118 millones de euros. La verdad que es curioso porque la finalización de estas obras tenía que haber sido cumplida entre marzo y abril del 2012. Estamos en octubre del 2013. Nos parece un ejercicio de cinismo total y absoluto. Tratan de engañarnos poniendo otro nombre y otro apellido a un plan que no han terminado en su totalidad. De hecho, en algunas provincias ni siquiera han empezado. Le preguntaremos a la señora Víbora, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, qué pasa, por qué trata de engañar a los andaluces, cuáles son sus intenciones.